Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Le dejo una consulta antes de irnos a la pausa y es esta propuesta que ha sido reeditada por parte de este grupo que se ha sentado con el Ejecutivo Nacional en una mesa que han llamado Mesa Nacional de Diálogo y hablan ahora de intercambiar petróleo por alimentos y no sale de ninguno de los dos sectores, y en este caso quiero incluir también al Parlamento Nacional, solicitarle al Ejecutivo Nacional el presupuesto de la Nación para el año 2020, aun cuando se ha señalado de desorden fiscal, de cualquier tipo de desorientación, pareciera que está de todos los sectores y que los venezolanos solamente necesitamos alimentos. Sí, a mí me parece muy lamentable la situación. O sea, Nicolás Maduro había reconocido ya hace un año que hacía falta disciplina fiscal prusiana y nadie se la ha exigido. Mm. O sea, nadie le ha exigido la presentación del presupuesto. Y detenerse en el intercambio entre petróleo y alimento es aparentemente basar todo nuestro problema en un trueque, en lo único que tenemos, que es petróleo, por Ujú. lo único que nos hace falta, que son alimentos y medicina, lo cual no es cierto. O sea, en principio, el petróleo es ciertamente el centro del presupuesto nacional desde hace mucho tiempo, pero aquí había todo un proceso de impuestos que se debían generar dentro de la economía interna. La hiperinflación los ha ido disolviendo y eso es algo que hay que plantear y resolver. Hay otros mecanismos de ingreso como el precio de la gasolina que debía revisarse y del cual debería estarse hablando para que en el momento en el que eso deba tocarse no tengamos problemas como los de Chile, por ejemplo, en los que la subida del precio del metro genera una sorpresa y un malestar tan grande que todas esas políticas terminan revirtiéndose. Y nosotros no tenemos únicamente que comprar alimentos, o sea, nosotros tenemos aquí un sector público muy crecido, una cantidad de personas que dependen del sector público, tenemos todo el problema de las pensiones, el problema de los salarios en el sector público, tenemos todo lo que se ha detenido en términos de las inversiones públicas y habría que preguntarse qué soluciones se da a eso. O sea, la intervención del gobierno en estos campos también abre la discusión sobre la colaboración público-privada, las asociaciones público-privadas, la solución de los problemas de agua y electricidad no son petróleo por alimento nada más. Es Ujú. decir, enfocar solamente esos dos problemas nos limita a hablar de una crisis humanitaria que no se va a resolver exclusivamente trayendo comida de afuera, porque además estamos hablando de una economía en la que la dolarización es un tema a discutir, pero parece que esos dólares que vienen del petróleo deberían irse directamente a traer solo alimentos cuando vemos que hay otros gastos que también se están haciendo en el país. O sea, ciertamente la discusión no debería centrarse solamente en esos dos aspectos, sino en la presentación del presupuesto. Debió haberse hecho el 15 de octubre, si no se hizo para el 15 de diciembre habría que reconducir el presupuesto, pero no lo conocemos desde el año 2016. Y si no hay rendición de cuentas, si no hay presentación de todo el manejo de estos recursos, pues la hiperinflación no se puede detener de una manera sana y se puede impulsar el crecimiento del país. Me llama la atención ver que desde sectores de la oposición se habló incluso de reconducción del presupuesto antes de que fuera la fecha de entregarse dentro del Parlamento Nacional. Me sorprende que esto se dé y que pareciera que todo se estuviese condicionando a un cambio necesariamente político para atender lo que en este momento le está ocupando a los venezolanos más de su día a día, que más allá de las peleas políticas tiene que ver con el desarrollo del día a día, del meterte la mano en el bolsillo y tener para comprar alimentos. Cuando se habla de cambiar petróleo por alimentos, se está olvidando entonces también, en este caso, que el venezolano no va a tener para ir a comprar esto en los anaqueles y menos si viene importado. Y sí, no se nos está diciendo si eso se va a distribuir ni cómo se va a distribuir, porque ya sabemos que hay un mecanismo que son las cajas CLAP, ¿no? Que es una manera de repartir directamente, pero que no resuelve los problemas de base. Además, cuando se habla de importación por alimentos, también hay que pensar en la producción nacional de alimentos. O sea, el problema es mucho más complejo. Limitarlo solamente a un intercambio de petróleo por alimentos, además, con la idea de que nuestro único problema son las sanciones internacionales, cuando no tenemos problemas enormes de distribución interna de los recursos, como el manejo de los bolívares para financiar el gasto, pues lamentablemente vuelve a errar el punto. O sea, nosotros deberíamos estar discutiendo problemas más estructurales y más completos que los puramente coyunturales. Finalmente, la reflexión que ustedes como académicos le hacen a ambos sectores de la oposición y a el Ejecutivo Nacional en este momento para atender un problema de verdad complejo que está afectando a los venezolanos y que está afectando la productividad del país. Bueno, yo creo que hay más de un sector en la oposición y más de un sector en el gobierno. Yo sí creo que si no hay una discusión clara y transparente sobre el manejo de los recursos públicos, el acceso al poder parece algo accesorio también.
O sea, porque el poder tiene que ver justamente con cómo se manejan los recursos. Y no solamente los públicos, sino en relación con los privados. Si aquí no hay una discusión abierta sobre estos temas, el cambio político no se limita en quién se sienta en la silla, sino qué es lo que puede efectivamente hacer con los recursos y cuáles son los problemas que pretende resolver. Y efectivamente, el manejo del poder pasa por responsabilidad y responsabilidad en uno de esos cargos es estar atento a cuáles son las necesidades que tiene el venezolano, que tiene quien te ha elegido para ser parlamentario o para ser presidente de la Y República. los recursos. Y el uso de estos recursos porque no le pertenecen a un particular, le pertenecen a la nación. Exactamente. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy. Noticias Globovisión Economía. Ronald Balsa, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, estuvo con nosotros la tarde de hoy. Nosotros llegamos así al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram, marianamartinez.r. Sigan con Noticias Globovisión Regiones.